Este video sintetizaré las ideas principales que he podido sacar de las partes del discurso del método de René Descartes de una manera más corta. En la primera parte, la idea central, podemos decir que puede guiarse hacia el conocimiento de la vida a través de la experiencia y de generar un cambio que puede abrir unos conocimientos más importantes que los de un libro. Pues Descartes nos dice que en un momento de su vida decidió dejar todos sus estudios atrás, pues consideraba que con ellos no iba a llegar a discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso, por lo que quiso irse por la senda de conocerse a él mismo y comparar todos estos conocimientos con las diferentes ciencias que no descubriría si no se hubiera desarraigado de su país y de sus libros. En este primer capítulo, en esta primera parte, nos hacen una introducción más que todo a cómo va a ser todo esto, por qué va a empezar todo esto, y si nos vamos un poco a la parte de la vida de Descartes, que la dicen un poco antes de empezar el texto, pues nos dicen que Descartes vivió en una familia muy letrada, en una familia que le inculcó siempre los libros. Entonces sabemos ya que Descartes es una persona muy inteligente, muy estudiada, pero que en algún momento de su vida se dio cuenta que era más importante el discernir entre lo verdadero y lo falso. Entonces por eso decidió tomar otro rumbo en su vida, que era el de viajar, como lo dije anteriormente, y darse cuenta de todas estas cosas que en un libro, en una universidad, no la conocía. A lo que decide llamarle la Universidad de la Vida, en el lugar donde va a conocer todas estas cosas. En mi opinión, puedo decir que estoy de acuerdo con el pensamiento de Descartes, pues es bueno adquirir nuevos conocimientos que sean de utilidad para nuestra vida, yendo un poco más allá de lo científico, pero sin dejar atrás nuestros conocimientos ya adquiridos. También considero que es importante aprender en el libro de la vida, como lo llama Descartes, pues así se aprenden cosas como lo verdadero y lo falso, o lo bueno y lo malo, lo cual no se aprende en ningún libro. Yendo a la segunda parte, lo que pude destacar fue que Descartes empieza a destacar que para poder llegar a una verdad, solo una persona debe llevar a cabo su proceso, pues que con más personas nunca será posible, por lo que lo relacionan con el sistema de aprendizaje que debe de ser remodelado y hecho solo por una persona para poder llegar a la verdad. Debido a esto, propone un método para descartar a lo falso que se basa de 4 puntos. El primero es no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia lo que es. Dividir cada una de las dificultades en cuantas partes fuera posible y en cuantas requiere la mejor solución. La tercera es conducir y ordenar mis pensamientos empezando por los objetivos más simples hasta llegar a los más complejos. Y la cuarta es hacer un recuento integral y no omitir ningún paso. Entonces, en esta idea central de esta segunda parte, pues Descartes nos dice que una persona, solo una persona, debe llevar a cabo su idea para que sea cumplida a cabalidad y que esta idea, al transmitirse a otra persona, sea verdadera y que siga con la intención con la que el autor lo hizo. Pues si varias personas opinan, si varias personas le hacen modificaciones a una idea, pues al final va a llegar a la intención que nunca se quiso dar. Por la que Descartes propone un método para descartar a lo falso, que se basa en estos 4 puntos que les acabo de leer, en los que él piensa que con esto pues puede llegar a su objetivo, pero debe ser solamente dispuesto por él. En primer lugar, definiendo la postura de Descartes, pues si muchas personas intentan alargar una teoría o tesis sobre un pensamiento filosófico, pueden cambiar su significado, llegando así a dar a entender a las personas cosas que no eran la intención del autor. Siguiendo por otra parte, que considero lo más importante del capítulo, Descartes propone un orden simétrico para llegar a descubrir la verdad y descartar lo falso,
realizado por él mismo y no basado en los demás, lo que considero un aspecto positivo, al igual que responder a cada duda con un orden establecido, dividiéndola al igual que la posible respuesta. De esta forma podrán lograr los diferentes objetivos que nos propongamos. En la tercera parte, mientras Descartes seguía viajando y llevaba a cabo su método para descartar a lo falso, crea otro método provisional, como él lo llama, para remodelar su moral, pues dice que solo se adquiere un cambio cuando uno propone métodos para ello y no se basa en el de los demás, por lo que propone obedecer las leyes y costumbres de un país o de su país, ser lo más firme y resuelto que pudiese en las acciones y tratar de vencerse siempre a sí mismo antes que a la fortuna. En esta tercera parte, Descartes coloca un método provisional mientras desarrolla el primero que ya creó en la segunda parte y lo relaciona con la construcción de una casa. Pues dice que mientras uno construye una casa, tiene que buscar otra en la que pasar el tiempo de construcción en la que va a vivir por el resto de su vida. Entonces, mientras Descartes desarrolla su método para descartar a lo falso, que lo propuso en la segunda parte, pues crea otro método provisional, pero este método provisional va más dirigido hacia la moral, pues defiende las leyes, las costumbres, trata de vencerse a sí mismo más que a la fortuna. Entonces, esta idea va más dirigido hacia la moral de él, hacia su persona. En mi opinión, esta tercera parte, Descartes nos dice que siempre se emplea un cambio, debemos estar sujetos a otras ciertas normas temporales para que lo que buscamos se lleve a cabo, comprobándolo con la construcción de una casa, como les había dicho anteriormente, pensamiento en el que me encuentro de acuerdo, ya que he dicho anteriormente, es ordenado llegando a una manera clave para cumplir lo que queramos. Considero que es una buena forma de llevar dichas normas temporales, ya que se ponen en primer lugar la moral, respetando a su vez las creencias, la cultura de las demás personas que no han empezado a discernir entre lo verdadero y lo falso. En la cuarta parte, recordando que Descartes pone en base la filosofía, nos habla de su frase más reconocida, pienso y luego existo, la cual pone en duda todos sus pensamientos e imaginaciones, ya que debe de haber un ser supremo y perfecto que ponga sobre el cuerpo humano o la materia la capacidad de dudar o pensar. Mas sin embargo, en todos estos pensamientos son perfectos porque vienen de un ser que lo es, para estar puestos en lo material, lo cual no es necesario que exista para poder dudar sobre ello. En mi opinión, este capítulo se pone en primer lugar el pensamiento religioso orientado a la existencia y el pensamiento que nos dice que va en un orden en el cual no es necesario la existencia de lo material para poder imaginar, pensar o dudar sobre ella, ya que viene de un ser divino. Por mi parte, esta filosofía la adopto de un buen concepto, ya que nos puede hacer caer en cuenta que hay un ser supremo al cual dirigirse estas ideas a un cuerpo que no es completamente necesario. Por ello, diría que puede aumentar nuestra fe y cambiar nuestra forma de pensar. En esta frase, Descartes nos dice que hay un ser supremo el cual pone la capacidad de imaginar, de dudar y de pensar en una materia que sería el cuerpo de nosotros que, según Descartes, no es necesario que exista para poder desarrollar esta capacidad que nos da un ser supremo. Y define esta capacidad como de dudar, de pensar, como una capacidad perfecta, porque viene de un ser perfecto que lo es. La quinta parte empieza a filosofar sobre la creación del universo, así como también trata de explicar el movimiento del corazón, por lo que deduce y decide llamarlos animales mecánicos. De igual manera, la importancia de las razones en el hombre y de la repercusión que tiene, pues esto es lo que nos hace humanos, la capacidad de razonar, sin dejar atrás los demás órganos y características que solo nosotros tenemos, y que nos diferencia de otros seres vivos. En mi opinión, me encuentro muy de acuerdo con su pensamiento. De hecho,
hasta en la manera de expresarse podemos ver cómo utiliza metáforas e intenta relacionar el funcionamiento de algo o hechos hipotéticos con el fin de dar cuenta de su idea. Siguiendo con la idea de la razón, considero que las razones nos pueden hacer diferentes a los otros seres vivos, sin dejar atrás que muchas veces actuamos por instinto. Entonces, en esta quinta parte también nos hablan de que la razón va sujeta o puede ser producto de una de las leyes de la naturaleza de Dios, que esta razón es la que nos diferencia de los otros animales como un ser racional, un ser pensante. En la sexta parte y el último capítulo, aplica el método en el que conocer el fuego, el agua y el aire podríamos utilizarlo para conseguir ser el dueño de la naturaleza, y también considera que la búsqueda de la verdad y de la falsedad es un camino muy largo de la vida que una vida no alcanza a recorrer, por lo que decide compartir este conocimiento a los demás. Nos dice que sus pensamientos deben ser más desarrollados para que sean más útiles, pero deben de ser desarrollados por él. Asimismo, para que no se pierda la idea a transmitir, y así como también nos deja claro la razón por la que no publicó su tratado. En mi opinión, en esta última parte, también comparto el pensamiento de Descartes, pues la búsqueda de la verdad es un objetivo que una persona en su corta vida no alcanza a recorrer, al mismo tiempo que hay que tener claro que el pensamiento que la persona que sigue con el ideal, pues el pensamiento de la persona que sigue con el ideal debemos de conocerla y debemos de buscar que sea muy parecida a la de nosotros, pues si buscamos seguir con que nuestro ideal a transmitir a las otras personas siga vigente, pues el pensamiento de las otras personas que van a opinar sobre mi tema debe ser también muy parecido. Aunque todos no pensamos igual, vamos a intentar dar un significado diferente a lo intencionado, llegando al punto de no cumplir con lo que el autor quería. El mismo conflicto se puede presentar porque no se imprimió el tratado, lo cual me parece muy razonable. En este capítulo también nos habla del por qué no publicó su tratado. Entonces, por la misma razón de la que le estoy explicando, pues consideraba que estas personas, las cuales lo publicaban, intentaban cambiar el significado que él quería llegar a las personas. Más sin embargo, piensa que la búsqueda de la verdad y el discernimiento de la mentira, pues es un ideal que no solamente se alcanza a recorrer en una vida. Entonces, por esta misma razón, decide compartir este conocimiento a todas las demás personas por medio de este método. Muchas gracias.